Hola a todos ustedes que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Les saluda su conductora María Eugenia Serna en este espacio de asesoría legal en acción. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es la doctora Shirley Ivette Carpio Mendoza, Carpio Mesa. Es titular del estudio jurídico Carpio Abogados y Asociados. Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Es conferencista también. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Delegación Perú de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos de México. Asimismo, miembro asociada y acreditada como delegada de la región Lima por la Asociación Civil Lumen Gentium. Entonces, bienvenida, doctora. A continuación, sus palabras. Bueno, ante todo, muchas gracias, María Eugenia, por el día de la entrevista que va a ser el día de hoy, y también a Universital Digital por la invitación para exponer el tema de hoy de violencia familiar. Muy agradecida. Gracias a ti, Ivette, Shirley Ivette. Este programa, recordemos que se emite por Universal TV Digital y el día de hoy vamos a tratar este tema de violencia familiar. Al tratar nosotros la temática de violencia familiar, pues es un tema que resulta bastante chocante, ¿no? Porque uno se imagina a la familia en un entorno, pues, bonito, ¿no? Como, por ejemplo, la familia Ingalls que se emitía hace mucho tiempo atrás, de esa serie que mi mamá me contaba, donde todo era superable y todo era amor, ¿no? Entonces, pero también existen pues casos de violencia familiar, los cuales nosotros tenemos que estar enterados de las consecuencias de estos casos y tenemos que ver también cómo se configura la violencia familiar. Por eso es que tenemos aquí a nuestra experta, Shirley Ivette. Quisiera preguntarte cómo es que se configura la violencia familiar, ¿no? Porque vemos que pueden existir algunas peleas, algunos intercambios de palabras, pero ¿cómo es que llega a configurarse esta violencia? Cuéntanos, Shirley. Bien. El tema de violencia familiar, básicamente, eh, nosotros conocemos, ¿no? En el mundo, en el derecho de consuetudinario, siempre nosotros estamos conociendo el derecho, bueno, ¿no? De la violencia, perdón, psicológica o física. Pero también hay otras clases de violencia que se han agregado a la ley de violencia familiar, en el cual hablamos de una violencia económica, patrimonial, sexual, y ello no es muy de repente, bueno, hablado en el ámbito obviamente del día a día, pero que sí, obviamente ha traído bastantes complicaciones en el mundo actual y también para tomar atención en el tema del derecho. Básicamente, bueno, lo que ustedes como conocen, ¿no? La violencia física es cuando uno maltrata ya sea a una mujer, ya sea a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor y también incluido el hombre, que básicamente en nuestra sociedad casi, bueno, ¿no? Que tiene ese cliché, piensa de que no es considerado el hombre, no ha sido tomado en cuenta en esta ley básicamente tan importante, la violencia contra la familia y el grupo familiar. Básicamente también, bueno, existe la violencia psicológica, ¿no? Cuando existen bastante maltratos respecto a, obviamente, agresiones, obviamente, contra la persona, en diferentes, obviamente, ¿no? Con las personas, en este caso con la mujer, contra un niño, un adolescente, contra un adulto mayor y también el hombre, ¿no? Y también la violencia, obviamente, sexual, ¿no? Cuando nosotros exponemos de repente contenido sexual que es de la intimidad propia de nosotros, ¿no? A terceros, en el cual con eso, a través de ello, ejercemos una violencia psicológica de poder ventilar, que es algo muy privado, muy íntimo, ¿no? Y también con todo lo que hemos mencionado anteriormente. También la violencia patrimonial, cuando tenemos algún bien o queremos ejercer también una violencia psicológica y patrimonial, queremos de repente obtener algún beneficio o también chantajear y a otra persona, en este caso, a una mujer, a un hombre, a un niño, o si no también a un adulto mayor con respecto a su bien que tenga, ¿no? Ya sea un bien de una casa o un vehículo, ¿no? Esa clase de violencia
existe actualmente aquí en el Perú también, en el cual no está de repente muy informada las personas que nos están viendo, ¿no? Y en el cual debería tomarse muy en cuenta esas clasificaciones de violencia, básicamente. Gracias, Shirley. Nos ha quedado claro que existen diversas clases de violencia, ¿no? Has narrado violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia contra el hombre. Ahora, yo quisiera que puedas detallar, ¿no? O si es que tuvieras alguna casuística en particular para que nuestros televidentes puedan apreciar este desarrollo de la violencia, ¿no? ¿Cuándo es que se produce un hecho violento psicológico, por ejemplo, para tener claro cuándo es que se tipifica o se consuma este hecho violento psicológico, ¿no? Contra algún miembro de la familia. Básicamente, el derecho, obviamente, la violencia psicológica se va a ejercer cuando uno, o en este caso la víctima, es constante de agresiones, ya sea por parte de su pareja, parte de su grupo familiar, de su núcleo familiar o de familia extensiva, también por parte de un tercero, que en este caso ya cometería también la violencia, en el cual le provoque ejerza mucha presión psicológica de un maltrato, pero que no viene de un día para otro, sino básicamente esto es un círculo vicioso que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de la psicología, que es una ciencia muy importante que debe estar dentro de aquí y obviamente en forma paralela con la rama obviamente del derecho. Básicamente, hay que tomar en cuenta de que nosotros, eh, generalmente, como tú indicabas al inicio del programa, uno cree la familia idealizada, en el cual no sucede, pues bueno, en la realidad. La gran mayoría de peruanos, casi más del 70%, y así lo indica básicamente tanto el Ministerio de la Mujer en sus, obviamente, bueno, en sus encuestas cada año, de que vienen de hogares obviamente totalmente disfuncionales, en el cual son víctimas de violencia, tanto, bueno, en este caso psicológica y también, bueno, ¿no? Física y también patrimonial, económica, en el cual la víctima no reconoce y de manera indirecta, a través de cómo ha vivido en un mundo total disfuncional, que cree que lo normal de maltratarme e insultarme y presionar para que yo haga un fin, un resultado que en este caso el agresor desea contra la víctima, lo ve algo natural y busca implícita e indirectamente a una persona, a una pareja, o también, en caso que quiera crear también su propia familia, va a generar este círculo vicioso de la violencia. Y va a seguir de generación en generación hasta que no tome un alto y obviamente tome conciencia de que esto conlleva obviamente a patologías, obviamente del punto de vista psicológico y por qué no decirlo también psiquiátrico, porque se puede llegar también a cometer grandes lesiones también psicológicas, enfermedades patológicas y también, ¿por qué no?, de manera física también la agresión, que se vuelve, como indiqué, algo muy cotidiano en el día a día y que no debería tomar, y debería tomarse cartas en el asunto, ¿no? Por el cual hay bastantes, bueno, en este caso, ahí tenemos la línea de emergencia del Centro de Emergencia Mujer, tenemos también al Ministerio de la Mujer que podemos ir a acudir, que es de manera gratuita, también podemos ir a denunciar ante una comisaría de tu jurisdicción si eres víctima de violencia física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, básicamente. Tomar cartas en el asunto y también a través del Ministerio de la Mujer se fomenta mucho en las redes sociales, como podemos ver, también programas en el cual si tú eres víctima de violencia o de maltrato físico, psicológico, económico, patrimonial, que puede tomar en cuenta para poder pedir ayuda y dejar una vez terminar con este círculo vicioso llamado violencia familiar.
Sí, perdón, fue tu audio, por favor, podrías, no se te escuchó, por favor. Shirley, ¿tienes algunos ejemplos de la violencia psicológica o económica de la que nos has hablado? Sí, mire, básicamente en el día a día, eh, bueno, yo aquí en el estudio jurídico he podido denotar bastantes casos, es cierto, de violencia y generalmente podría indicar que mayor índice de violencia psicológica y sobre todo hay distritos que podría indicar a nivel Lima, en el cual tenemos como distritos Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, y básicamente, y entre otros distritos que son de Lima Sur, y también, también en Lima Norte, en Comas, Caraballo, y también en el distrito de San Martín, y también en Los Olivos, en el cual básicamente se ha denotado que los porcentajes son altos, a diferencia de otros distritos, que no digo que no exista violencia, pero sí los índices son más altos. Y con respecto a la violencia económica, sí, tenemos a los distritos, obviamente, más, en este caso, más clichés que podríamos decir en Miraflores, en San Borja, en Surco, también en San Miguel, en otros, y también, también en Lima Norte, en Lima Sur, pero básicamente son los distritos que más se ejerce la violencia económica y Claro. también patrimonial. Claro, yo solo quería, por ejemplo, saber, ¿no? A ver, imaginemos un caso, ¿no? Que será en estos distritos que has mencionado, un caso de violencia económica. ¿Cómo sería el caso de violencia económica? Eh, ¿Ejercería violencia, por ejemplo, un esposo que le deja de dar el diario, ¿no? A su esposa que ejerce como ama de casa y no está trabajando? ¿Eso sería violencia? ¿O no sería violencia? O sea, ¿qué cosas es violencia económica en el ámbito familiar? A Violencia eso me económica, refería. ok, perfecto. La violencia económica básicamente es cuando tú teniendo, quizás en este caso, tenemos somos convivientes o cónyuges, ya sea porque somos casados, en el cual yo no quiero que mi mujer trabaje, no quiero que mi mujer salga de casa y solamente quiero que se dedique al hogar. Desde el momento que la mujer quiere salir a trabajar, buscar un empleo, no te permito. No, porque vas a estar Ah, obviamente ya. expuesta a Entonces, otros, eso a sería otras un caso de personas. violencia. Claro, básicamente, O sea, en el y también, para dejarte, bueno, agregar un poco más, y cuando se ejerce en el tema de respecto a la manutención o pensión, bueno, cuando uno quiere, en este caso, tanto el hombre como la mujer, bueno, en derechos de alimentos, básicamente cada uno tiene que dar su porcentaje, ¿no? Porque obviamente hombre y mujer han procreado a un hijo. Pero en el caso es de que yo no te doy de repente para tu diario, digamos así, porque simplemente hoy día no me hiciste lo que yo te indiqué, porque considera a la mujer como un objeto y no como una persona, en este caso su pareja, su cónyuge, y la persona que también tiene derecho a traer dinero a la casa y trabajar, porque las mujeres también somos profesionales y también podemos, obviamente, hacer el mismo labor que un hombre. Pero ahí es cuando se ejerce la violencia, por eso indicaba al inicio del programa, económica y también psicológica, porque te trata de envolver y hacer creer de que tú como mujer no eres un factor importante en la sociedad, básicamente. bien. Shirley, entonces, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque eso aclara a veces el contexto de normalidad en la que viven algunas familias, ¿no? Porque eso que tú has mencionado, a veces lo normalizan y muchas veces está así de normalizado, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno de los esposos prohíbe al otro que trabaje y encima lo chantajea emocionalmente o psicológicamente, eso ya se está configurando en un tipo de violencia. Dime, ¿eso es penado? ¿Tiene pena privativa de la libertad? ¿Cómo se maneja en el campo del derecho penal? Básicamente, la violencia obviamente económica tiene en este caso, hay dos vertientes. Básicamente, el punto número uno, cuando yo voy a denunciar una violencia económica y también psicológica,
porque obviamente de por medio hay una presión, hay un chantaje, como tú lo indicabas. Básicamente, claro, se inicia ante una denuncia, obviamente ante una comisaría o de repente al Centro de Emergencia Mujer o de repente al Ministerio de la Mujer, donde en todos los canales que puedan denunciar ese tipo de hecho, en el cual definitivamente lo que pide la víctima es obviamente, es una medida de protección, en el cual el juzgado de violencia familiar va a determinar ese tipo de violencia, pero previamente va a tener que delimitarse porque van a pasar por una pericia psicológica para poder determinar cómo es el grado de afectación psicológica y qué grado, a raíz de esta, obviamente, violencia económica que está ejerciendo el agresor con la víctima. Según lo que salga el resultado, obviamente el juez va a determinar básicamente para otorgar las medidas de protección y se aleje esta persona, obviamente, de todo su ámbito de la víctima. Luego de ello pasará a un proceso, obviamente, de la investigación a nivel fiscalía, en el cual obviamente se iniciarán las primeras diligencias preliminares y obviamente van a declarar las partes, van a presentar sus medios de prueba y definitivamente al finalizar ello, lo que se busca es una reparación a la víctima por obviamente por la violencia familiar, por ser sujeto de violencia, ya sea económica, psicológica, o en este caso patrimonial o sexual, ¿no? Y también, obviamente, hay una pena privativa de libertad, sí, pero también también ello va a variar mucho, como le indicaba al inicio, el grado de afectación. Si el grado de afectación es un grado de afectación de repente moderado o leve, bueno, solamente irán a firmar el cuaderno y bueno, y también pagarán la reparación, porque eso sí es en todos los supuestos. Pero si es una afectación obviamente mayor, hablamos de algo ya más fuerte, en caso de la víctima, sí habrá una pena que es de no menor de 1 y no mayor de 3 años, obviamente. Pero se va a agravar cuando, en este caso, en el caso de la violencia física, que va a ser no menor de 2 a 3, incluso podría ser hasta 4, en el supuesto cuando la violencia física considere de que, por ejemplo, hay una esquimiosis o de repente no puedo caminar, de tal manera me ha afectado, de repente del golpe me ha provocado una lesión de repente cerebral, entonces que me imposibilita tener un proyecto de vida. Entonces, ese tipo de violencia sí tiene una pena privativa de libertad mayor, como le indicaba antes, más no menor de 2 y mayor de 3. Y eso lo va a indicar definitivamente el certificado médico legal, de lo que arroje, obviamente que médico legista, dependiendo de cómo ha sido el grado de afectación o de la lesión, obviamente que se ha producido con la víctima. Una cosa es el tema de la violencia familiar y otro es ya cuando pasamos los siguientes capítulos de las lesiones obviamente leves y las lesiones graves que se pueda ocasionar producto de una violencia física. Y con lo que hablaba respecto a la violencia económica, patrimonial o psicológica, obviamente sí, pues mencionaba de que no será no menor de 1 ni mayor de 3, la pena privativa. Pero ¿qué pasaría? Tú me preguntarías, en caso, ¿cómo sería si es una persona que ya viene constantemente haciendo y ha sido denunciada, ¿no? Con ya sea que haya cometido anteriormente con sus anteriores parejas o con el grupo familiar mismo o con terceros, este tipo de violencia, o estas clasificaciones de violencia. Cuando ya es reincidente, definitivamente ya tendrá una orden de captura, porque la ley se ha creado para erradicar la violencia, ¿no? Y definitivamente, si ya tiene antecedentes de haber cometido tanto violencia física o psicológica o de económica, patrimonial, incluso hasta sexual, que obviamente la pena es mucho mayor, definitivamente ya tendría que tomar una orden de captura porque es un sujeto que obviamente viene propinando bastante violencia, ¿no? Ejerciendo y como se ha visto casos, obviamente también muy sonados aquí en el Perú, ¿no? Que lo que han pedido obviamente es que obviamente no era una sola vez, sino han sido reincidentes, ¿no? Y bueno, gracias a que han denunciado varias personas, han tomado conocimiento de que no era la primera vez que cometía estos actos este agresor y eran repetitivos, ¿no?
básicamente ello. Doctora, ha mencionado usted un aspecto bastante importante que implica la psicología, ¿no? Y mucha de la violencia es psicológica, pero también cómo es que opera la psicología en toda esta violencia familiar, ¿no? Porque definitivamente es un aspecto importantísimo, ¿no? Por ejemplo, lo de controlar las emociones, porque finalmente la violencia es un agravio que tú haces contra otro miembro de la familia que se supone que tienes una relación de sangre familiar, ¿no? Muchas veces juega en contra esto de no saber controlar las emociones también, ¿no? Y ahí también viene la psicología. ¿Cómo es que usted ve este punto de la psicología en torno a los casos de violencia familiar que ha conocido? Realmente, se puede notar desde el punto de vista psicológico de que definitivamente el campo de la psicología es un campo muy amplio, es una disciplina multidisciplinaria, muy importante que está en todas las áreas, no solamente en el derecho. Pero para ello, hablando específicamente en la rama que nos compete del derecho, definitivamente cala bastante en el sentido de que el ser humano de por sí tiende a ser agresivo ante situaciones, obviamente, de ataque. Pero cuando hablamos de una agresión excesiva y cuando genera un daño irreparable a una víctima, básicamente las personas vivimos, como lo indicaba al inicio, en un hogar bastante disfuncional, donde padre y madre tienen una vida bastante desordenada, en el cual quizás de manera muy joven tuvieron hijos y definitivamente no, bueno, no hay un libreto para ser padres, ni tampoco para ser esposos, ni menos convivientes, pero no tenían una compatibilidad, simplemente se juntaron por un tema de que, bueno, la mujer estaba embarazada y formaron lo que ellos, bueno, entre comillas, le llaman familia, porque realmente la familia tiene que tener un diálogo, comunicación, respeto, democracia y sobre todo equidad en las decisiones, ¿no? Pero cuando hablamos de una pseudo familia, definitivamente estamos hablando de familias disfuncionales, en el cual el padre grita, golpea a la mujer, a su esposa, y la madre también puede ejercer la violencia física, también maltrata a su esposo, lo insulta porque no tiene un trabajo o porque ella aporta mucho más en la casa o porque también maltrata a los hijos porque no supuestamente las notas que tienen no es suficiente o porque también no tiene una vida como quisiera tener, etc. de factores en los cuales vienen desde el núcleo familiar, cómo han venido desde sus inicios de la etapa, obviamente estamos hablando, desde la etapa cero. ¿Qué pasa desde la etapa cero? Hemos vivido con un hogar, como indico, bastante disfuncional y nosotros de manera indirecta, el ser humano busca, no es que de manera inconsciente quiere tener a un esposo, a un cónyuge o quizás en este caso que sea como el hombre ideal o la mujer ideal. Entre comillas, dice, quiero tener una pareja, quiero tener una esposa, pero definitivamente, indirectamente, busca y cae con una mujer, con un hombre violento, agresivo, que la maltrata o que lo maltrata también y que también lo insulta, que también que tiene hijos y también los maltrata y así maltrata también a su padre, maltrata también a su familia extensiva, o sea, no hay un respeto mutuo. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo normal, o todo lo anormal, mejor dicho, lo ve como normal. Pero básicamente, este tipo de personas es lo que se ve cada día en el transcurso bueno, del día a día. Nosotros como abogados, la que te habla lo ve constantemente y definitivamente es un tema bastante importante que debería tomarse en cuenta también, Bien. en este caso, bueno, ¿no? En este caso también el Estado, ¿no? Ya que protege a la unidad básica, que es la familia, ¿no? ¿Dónde está la acción del Estado? ¿Dónde está la acción de las personas? No sé, yo sé que hay varias instituciones, obviamente,
ustedes podrán decir, aquí los televidentes podrán indicar que hay bastantes canales, bastantes instituciones, doctora, pero en la realidad, cuando yo voy a denunciar, no me hacen caso. Si yo soy hombre, se van a burlar en la comisaría porque van a decir que un hombre va a denunciar porque su mujer lo maltrata. Señor, vaya a su casa. Y no es eso, sino que aquí la ley se creó para todos de manera equitativa. Nadie tiene por qué soportar la violencia, básicamente ello. Y de manera, uno tiene que detectar, al menos, o sea, apenas, en este caso, tengamos una relación, me estén gritando o me maltraten, un momentito, hasta aquí basta. Porque si seguimos con ello, vamos a crear un bucle y vamos a vivir en ello y va a seguir y seguir de generación en generación y no vamos a Completamente de poner un acuerdo. alto a ello. Completamente de acuerdo, Shirley. Has mencionado muy bien los patrones que vienen de generación en generación violentos, que vienen del padre, lo aprende el hijo y el hijo inconscientemente también lo aplica a su vida y así sucesivamente, ¿no? Son patrones y que significan un arduo trabajo con esa misma persona, de uno mismo, de mejorar el manejo de estas emociones, el manejo de esta psicología de cada uno, ¿no? Para superar algunos problemas que se enfrentan en la vida y también para saber reaccionar en situaciones difíciles del contexto familiar, porque en el contexto familiar van a haber intercambios de opiniones, intercambios de ideas, pero eso tiene que ser bastante manejado, ¿no? Ahora, ¿cómo se maneja? Como tú has dicho, ¿no? ¿Dónde está la tarea de las instituciones? Uno esto no lo aprende en el colegio, ¿no? A mí me parece que sería un aspecto bastante importante en la currícula en general, tener este curso de inteligencia emocional donde no solamente te den teoría, sino que te enseñen a cómo controlar tus emociones, porque a partir de la concientización se te puede enseñar cómo leer, cómo controlar las emociones, ¿no? Justo el último libro que me leí fue de Daniel Goleman, que es justamente sobre las emociones y me encantó porque él verdaderamente hace que uno se concientice sobre el actuar que tiene uno mismo y aprendas a cómo desterrar esos comportamientos que son improductivos a tu vida, ¿no? Yo creo que de repente si a las personas se les diera ese conocimiento, ¿no? Esa práctica, tal vez nuestra sociedad de acá a 10 años podría mejorar, ¿no? Agradezco, Shirley, la sapiencia que has compartido con nosotros. Me queda claro también que en casos de violencia, pues hay un centro de emergencia de la mujer, hay un ministerio de la mujer, también se puede acudir a la policía, al Ministerio Público con una denuncia. ¿Algo más que quieras aportar sobre a dónde deberían asistir los vulnerados de violencia, de cualquier tipo de violencia? Básicamente les recomendaría, yo entiendo que la sociedad actualmente podría indicar, como lo mencionaba, podemos ir a la comisaría, doctora, y no nos toman en cuenta. O podemos ir al centro de emergencia mujer y tampoco nos toman en cuenta, podrían indicar aquí los televidentes. Pero el punto aquí está lo siguiente, para eso existe el Ministerio Público también y el Ministerio de la Mujer que pueden velar definitivamente de manera transparente en el cual podrían darle obviamente atención a la denuncia y poder obviamente seguir el procedimiento que lo indiqué, bueno, antes en el intermedio de la entrevista. Básicamente es ello, obvio, y definitivamente para ello, para poder interponer una denuncia ante la fiscalía, ya sea de su jurisdicción, tendría que estar redactada por un abogado, obviamente para seguir la secuencia del proceso, en este caso del proceso de violencia contra el grupo familiar, de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Básicamente también el Centro de Emergencia Mujer también cuenta, aunque a veces algunas personas no lo tomen en cuenta, sí, también cuenta con abogados de manera gratuita, con psicólogos, por eso decía que en este caso es un grupo multidisciplinario que pueden apoyar, en este caso a la víctima, a través de un seguimiento
van, les toman pueden apoyar con los certificados, obviamente psicológicos, les hacen seguimientos de cómo se encuentra, para poder, obviamente, seguir el procedimiento de las medidas de protección y posteriormente la investigación fiscal. También el Ministerio de la Mujer también ofrece también el mismo servicio que el centro de emergencia y también toma, bueno, ¿no? Toma cartas en el asunto si en el caso también de violencia sexual contra los niños, si hay de repente, también hay que ser conscientes que también hay un descuido de los padres, también con referente a sus menores hijos, o también pues bueno, en este caso con personas adultas mayor. Entonces ahí también puede tomar y considerar si tendrían que estar bajo la custodia o la tenencia de sus padres, o de repente, en este caso, y a eximirse de esta responsabilidad, ya que de repente son padres que necesitan, obviamente, una terapia psicológica o psiquiátrica para poder mejorar y luego poder tener, bueno, ¿no? Una interacción mucho mejor con sus hijos, ¿no? Referente a la violencia sexual. Básicamente es ello y considero que deberían también, como tú lo indicabas, el Ministerio de Educación debería tomar bastante en cuenta de crear cursos, en este caso, no solo en los colegios, también deberían tomarlo en cuenta en las universidades y, ¿por qué no también en los institutos tomarlo en cuenta de cómo tener una inteligencia, obviamente, ¿no? De tener el recurso de poder controlar nuestras emociones, ¿no? Y eso tendría un arduo trabajo, tanto psicólogos como psiquiatras podrían, para poder apoyarnos, ¿no? Y poder crecer como sociedad menos conflictiva, menos agresiva. Eso es lo que tendría que agregar para el tema de hoy. Perfecto, perfecto, Shirley. Nos ha quedado realmente claro el tema de violencia familiar, las implicancias penales que tienen esta violencia, ¿no? Pero también un punto importante para evitar la violencia familiar, porque, claro, nosotros como abogados lo tratamos desde el derecho, ¿no? Ya cuando el caso está consumado, cuando se ha producido la violencia, pero también es bueno el mensaje que hemos reflexionado en esta entrevista, esto de prevenir estos casos de violencia, porque se trata de una violencia familiar, es una violencia que tú estás ejerciendo contra un miembro del grupo familiar que en algún momento tú decidiste que iba a formar parte de, o es contra tu hijo, o es contra el esposo que elegiste y que en algún momento le tuviste amor, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, bastante esa relación, ¿no? Entonces yo sí, bueno, el último libro que leí, se los recomiendo, es de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Les hago una referencia pequeñita nada más. Por ejemplo, de sus capítulos hablaba pues de las reacciones violentas que uno tiene contra el esposo, contra su pareja, ¿no? E indicaba que uno explota cuando uno mismo se dice a sí mismo y se pone en la mente, ¿no? Otra vez esta persona está haciendo esto que me molesta tanto como siempre, y estoy harta de lo que esta persona está haciendo, ya me tiene cansada. Si uno se repite eso, dice que uno va a terminar explotando. Lo mejor que te recomienda él, que tú te digas a ti mismo cuando tu esposo, alguien, ¿no? Está haciendo algo que ya a ti te está estresando, ¿no? Tú lo tienes que tomar de otra manera, dice, ¿no? Tú tienes que decirte a ti mismo, ay, esta persona está haciendo esto que me molesta, pero bueno, puedo entenderlo, de repente está pasando por un momento complicado, de repente está pasando por un momento difícil, porque él así siempre no ha sido. En varias oportunidades me ha demostrado su amor, entonces esto debe ser algún punto que a él está doliendo, ¿no? Tomarlo de esa manera para que tú misma cuides también tu salud mental, tus reacciones y manejes también tu inteligencia emocional, ¿no? Se los recomiendo bastante. Entonces eso era pues con lo que quería terminar. Te agradezco bastante, Shirley Carpio, por todo lo que nos has dicho. Ha sido valiosísima tu intervención en esta entrevista. Estoy muy contenta de haberte tenido. Espero que volvamos a conversar sobre este tema tan álgido de nuestra sociedad. Tenemos que enfrentar este tipo de temas. Y bien, te agradezco, te doy el pase para tus palabras finales y lo que les quieras decir a nuestros televidentes para cerrar el programa. No, básicamente muy agradecida a Universal Digital por la invitación. También te agradezco a ti
básicamente por la entrevista de hoy. El tema que, bueno, hemos hablado, sí es cierto, es un tema bastante álgido, bastante importante y que debe ser de suma importancia en nuestra sociedad y también de mucha conciencia para el Estado tomar en cuenta. Y también de nosotros mismos, porque de la ayuda con él, no solamente la responsabilidad lo tiene el 100% del Estado, también nosotros como personas. Tanto ciudadanos como el Estado podemos contribuir que nuestra sociedad deje de ser tan violenta y agresiva. Y bueno, básicamente sí, definitivamente los casos han aumentado después de la pandemia. Eso no quiere decir que antes de la pandemia no es que no existiera, existía, pero se han incrementado los porcentajes muy altos, como lo mencioné en la entrevista, en los distritos, obviamente a nivel de Lima, que tampoco vamos a exhibir a nivel provincia, también obviamente hay bastantes regiones en el cual el porcentaje es muy alto y eso lo pueden visualizar en el portal de transparencia del Ministerio de la Mujer. No pueden visualizar cómo se va dando los casos, obviamente, de violencia. Y bueno, para ello, para cerrar, espero que la información que les he dado el día de hoy les sea de mucha utilidad y espero también contar, obviamente, nuevamente, de repente, verlos por este canal. Muchas gracias. Muchas gracias, Shirley Carpio, y gracias a todos ustedes, nuestros televidentes que siempre nos siguen. Recuerden, el programa se transmite por Universal TV Digital con sede en Bruselas y estamos para servirles. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.